Bien, Entre Ríos Noticias.ar nos encontramos en el Comité Radical de nuestra ciudad de Victoria junto a Santiago Moleres. Santiago Moleres, quien integra la lista 1, militancia activa, en el número 5, como precandidato a diputado nacional, que es la lista encabezada por el doctor Rubén Pagliotto y María Elena Gersovich. Santiago, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Hilda. Todo bien, por suerte. Bien, primero, Santiago, antes de poder hablar de distintas cosas, estuviste el día sábado en Villaguay cuando se realizó el Congreso. Bueno, ¿cómo se vivió? Algo que fuera de micrófono me decías, estaba totalmente cantado. Sí, el Congreso en realidad de la forma en que fue llevado a cabo no atendía a las opiniones o a las expresiones que uno pudiera tener. Incluso entre los oradores estuve yo y realmente no se podía transmitir, uno ya iba con los votos ya preparados básicamente, que a mí lo que más me molesta por ahí es la falta de convicción y más la presencia de una orden de qué es lo que había que votar, que eso le quita el juego a la democracia de poder realmente expresarnos y poder tomar decisiones, como te digo, en base a la convicción de qué es lo que hay que hacer bien, qué es lo que se debe hacer, porque incluso destacar que dentro de la presentación de la moción que terminó ganando el día sábado, se usó el argumento de que están haciendo lo que pueden y no lo que quieren. Y yo automáticamente me remontaba a Lem diciéndonos y enseñándonos a los radicales que los radicales hacemos lo que debemos hacer y no lo que podemos, porque si lo que puede hacerse es malo, entonces no hacemos nada. Esa es la enseñanza que nos dejó Alem desde el minuto 1 de este partido. Ahora bien, dijiste, o sea que se vivió una jornada de muchas órdenes, pero de poco debate. Sí, la verdad que, como te digo, iba ya todo prepactado, incluso se hablaron antes para cambiar las mociones que querían presentar, para poder unificar ahí un criterio, y yo sentí honestamente que hubo de parte de ciertos actores una lavada de manos, de no querer dar la cara por la decisión que ellos estaban tomando. Ahora bien, digamos, a ustedes les queda una alternativa, entre comillas, más este próximo domingo 10 de agosto son las elecciones internas. Digo, ahí está el discurso de ustedes y de qué manera llegan al afiliado radical. Sí, nosotros tenemos el entendimiento, en realidad comprendemos que el afiliado radical es mucho más que 312 personas ahí en los congresales presentes. El afiliado radical es mucho más que esas 312 personas. Y me parece muy válida la posibilidad, incluso muy sana para la democracia partidaria, para nuestra estructura partidaria, nuestro partido radical, que nosotros queremos justamente incentivarle vida. La interna es un mecanismo que justamente le otorga al afiliado la capacidad de ir y enfrentarse en situaciones de democracia partidaria y tomar una decisión de quiénes son los candidatos por los que se sienten representados. Genera un movimiento interno, claramente. Ahora bien, Santiago, sos escritor, sos estudiante de licenciatura en Economía, ya te falta muy poco para recibirte allí a la Universidad Nacional de Rosario, o sea que sos palabra autorizada y ya con vasto conocimiento para poder hablar y tener una opinión sobre la economía. Quisiera tu opinión sobre la economía del país y cómo va. Sí, ahí como suelo en realidad mencionar, hacer un paralelismo en realidad de lo que venimos y dónde estamos ahora. La realidad es que hoy en día el gobierno tiene algunos cuadros técnicos que son realmente con cierto renombre dentro de la academia de economía, y por lo tanto yo lo que sí reconozco es el antes y después en cuanto al orden que hay. Se es más claro, se puede incluso comprender un poco más y ver más allá del horizonte inmediato, que eso en economía es muy necesario para poder tomar decisión. Pero, sin embargo, mis diferencias empiezan cuando veo la soberbia que tienen algunos agentes políticos del gobierno, veo con quiénes se rodea el gobierno, porque empiezo a ver las figuras de Franco, de Scioli, actores que en su momento estuvieron hasta hace 2 años en otro gobierno.
Y entonces ahí empiezan mis dudas en cuanto al planteo económico. Ok, vos estás haciendo las cosas mejor porque venimos evidentemente de un gobierno que yo considero realmente muy malo, como el de Alberto Fernández. Entonces, el reconocimiento de, ¿se está al menos haciendo las cosas mejor? Sí, por supuesto. Pero también me parece que a este gobierno le falta algún sistema de autocrítica, de salir de la soberbia de quien ha vencido, si se quieren, las elecciones. Porque realmente hay otros cuadros técnicos muy importantes, muy respetables, que a veces, incluso en el afán de querer hacer el bien, de querer dar una mano, plantean sus diferencias, marcan los errores que ellos entienden que el gobierno está cometiendo y que aún así no se les da el lugar, ni siquiera el lugar a respetar la opinión, que eso es lo peligroso, cuando uno no respeta la opinión del distinto, de quien quiere dar una mano pero que quizás no rinde pleitesía como a veces buscan desde el gobierno nacional, que es esta cuestión verticalista de que lo que plantea las fuerzas del cielo que vienen desde arriba, que nos dan una orden y que hay que acatarla. Bien, hay otros temas y que tienen que ver justamente con la economía y bueno, y en el que vos estás inmerso. Hablemos de la educación universitaria. Vos pertenecés a Franja Morada y ayudante de cátedra, sí, eso a nivel, digamos, educativo. Pero también participás en Franja Morada. En Franja Morada soy consejero estudiantil, soy consejero ahí de la Facultad de Ciencias Económicas. Bien, ¿cómo se vive allí el tema de recortes? Sí, el principal reclamo, obviamente reclamos salariales siempre los va a haber y es una necesidad que está teniendo hoy en día la universidad pública para su funcionamiento. Pero hay una cuestión que a mí me parece principal también en cuanto a la cuestión presupuestaria de la universidad. Por un lado vos tenés una partida que es la de gastos de funcionamiento, que no suele ser actualizada, suele ser dejada muy de lado. Y en una universidad que uno quiere, obviamente, llegar a la mayor cantidad de personas posibles. La universidad pública fue un eje central de esta argentinidad que nosotros hemos construido desde 1918, cuando fue la reforma universitaria en su momento, que empezó un movimiento que se empezó a difundir por toda América Latina. La realidad es que es necesario replantear las cuestiones presupuestarias, porque empieza a haber limitantes que me parece que en un país como la Argentina, donde la universidad pública es realmente el mecanismo que tenemos los ciudadanos de la Argentina para romper las estructuras, es conocimiento, es preparación, es formación, incluso desde lo ético, desde lo ciudadano, la universidad te prepara para que seas un ciudadano. Y esos son mecanismos que un país como el nuestro, donde muchas veces se habla y se discute de que quizás lo que está mal en la Argentina es la sociedad, muchas veces se hace ese planteo, entonces hay que empezar a comprender que la universidad es justamente uno de esos actores fundamentales para poder tratar estos problemas, si se quiere, de sociedad. Incluso Sarmiento fue el que dijo que todos los problemas de una nación son problemas de educación. Y yo comparto esa postura. La universidad, la secundaria, la primaria e incluso el jardín de infantes son instituciones que hay que mantener y que hay que financiar para que funcionen, lleguen a la mayor cantidad de gente y que todas las personas de la Argentina, todos los ciudadanos puedan estar integrados dentro de lo que es la sociedad argentina y no queden como actores dispersos, caídos del sistema, para los cuales este gobierno y quizás otros gobiernos anteriores también no han tenido respuestas ni soluciones. La realidad es que la universidad es una gran herramienta para combatir la pobreza, para combatir los índices de educación, que la realidad es que en Argentina cada vez van más hacia atrás, año tras año uno lo ve, está en retroceso. Es la posibilidad de igualdad, es la posibilidad de oportunidades. La universidad es realmente un eje fundamental en cualquier intento de desarrollo de la Argentina hacia un país primermundista, que es lo que uno aspira. Bien. Santiago, sos de Rincón del Dol, estás en todo el métier de lo que es el sector agrario, el sector rural, y por ende vos también recién mencionaste el gobierno anterior.
Si algo caracteriza los años del gobierno anterior, de todos los años que estuvieron, fue la famosa grieta, sobre todo la famosa grieta con el sector rural. Por estos días se habla mucho del tema de las retenciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que recién fuera de micrófono me decías algo muy claro, me decías, es algo que siempre ahonda más una grieta entre el que puede y el que no puede. Sí, en realidad uno cuando estudia economía uno ve que los impuestos se pueden clasificar en dos grandes grupos, los impuestos directos y los impuestos indirectos. Obviamente desde la teoría uno dice el impuesto directo es el que uno quiere, el que uno precisa, el que uno necesita fomentar. Sin embargo uno ve la estructura... Por ejemplo, ganancias. Ganancias es un claro ejemplo de impuesto directo. El impuesto justo. Claro, el impuesto inmobiliario, pero hay un caso del impuesto inmobiliario que sería el caso perfecto, que es justamente el impuesto inmobiliario a la tierra libre de mejores. Justamente que se le cobre un impuesto a la tierra, pero que uno pueda fomentar la inversión de construir, de invertir en los campos, de invertir en industria, y que eso no sea tenido en cuenta por el impuesto inmobiliario que uno paga. Porque esa es la forma de fomentar que la tierra, que es un factor de producción, se utilice. Y en cambio los impuestos indirectos, dígase IVA, dígase retenciones, dígase ingresos brutos, son claros casos de impuestos indirectos regresivos, justamente. ¿Qué quiere decir esto? Que afectan a los que menos tienen. Por eso es lógico que cualquier persona que quiera tener un relato consistente de construcción de un país, de que se fomente la inversión, de que se quiera atacar la pobreza, de poder rescatar a esa gente que está sufriendo las condiciones realmente desiguales de un sistema tributario que lo perjudica. Las retenciones, al igual que el IVA, golpean al que menos tiene, no al que más tiene. Entonces es necesario paliar esos impuestos. ¿Y qué es paliar esos impuestos? Eliminarlos. Esa es la realidad. Un impuesto como las retenciones debería ser cero. Y cuando yo entiendo al productor, porque vengo de esa pata del productor agropecuario, que me dice, bueno, pero con una baja de retenciones uno puede estar un poquito mejor. Sí, por supuesto, yo no digo que ese no sea el camino al que uno tiene que ir, pero realmente cualquier impuesto a las retenciones por encima de cero está equivocado, no debería existir. Lo mismo con el IVA. Hoy en día, y es el ejemplo, yo voy al supermercado y quizás uno que por ahí tiene un mejor pasar, está en una familia que por ahí con un poder adquisitivo más importante, va al supermercado, paga el 21% del IVA de todos los productos, o sea, está pagando básicamente un quinto de lo que pagó, es básicamente impuestos, así de una, y está bien, quizás a uno no le perjudica tanto, no le llega tanto al bolsillo. Pero sin embargo yo pienso en el que menos tiene, en el que va a comprar la leche para poder darle de comer lo mínimo indispensable a su familia, y la realidad es que está pagando quizás mucho más de lo que puede, y eso es alimentación que pierden los chicos. Eso en los chicos es fundamental, poder alimentarse en los primeros años de vida para poder justamente desarrollarse. También son las posibilidades que pierden aquellas personas que menos tienen, que se les va dinero en eso cuando podrían estar mejorando su calidad de vida, mejorar su salud, mejorar su educación, mejorar incluso su capacidad de ocio, que es muy necesario también, porque uno no puede tampoco dejar de lado que la Argentina como país y cualquier sociedad, uno lo que quiere es poder vivir mejor, aspirar a vivir mejor y que tus hijos vivan mejor. Y eso con impuestos regresivos es muy difícil. La Argentina tiene que caminar hacia un régimen simplificado de tributación. Hay incontable, además ni siquiera sé el número exacto de impuestos que hay a lo largo de la Argentina que uno tiene que pagar. Y la realidad es que los que más recaudan son 6, 7 impuestos, recaudan el 90% de lo que recauda el Estado Nacional. Y por un lado hay una doble taxación todo el tiempo. Lo ves en ingresos brutos con ganancias. Vos cuando ganas dinero pagas ganancias y pagas ingresos brutos. Ganancias es lógico, ingresos brutos no. Cuando uno pierde dinero a lo largo de su año porque no está bien la economía, entonces no te fue muy bien este año, perdiste dinero, hiciste una inversión muy grande y no pudo rendir ahora en estos primeros años, viene el Estado
vos tenés 0, porque saliste en negativo, viene el Estado y te cobra igual lo que no tenés. Es totalmente confiscatorio. Eso, mi postura impositiva es esa. Trabajar para un régimen simplificado, que haya la menor cantidad de impuestos posibles y todos obviamente directos, que no afecten a los que menos tienen, que no afecten las decisiones de inversión, que es muy importante en un país como la Argentina, que aquel que tiene la capacidad de poner su dinero en un negocio, en una empresa, en algún sueño que ha tenido, pueda hacerlo y que no esté pensando en la cantidad de impuestos que van a venir por atrás, que el Estado parece más como una situación de sheriff de Nottingham, que viene a quitarte incluso lo que vos no tenés para pagar. Perfecto. Bien, Santiago, estás en la lista número 1 de militancia activa. Este domingo 10 de agosto, allí participás en la interna, en la lista, que irías como candidato junto al doctor Rubén Pagliotto, María Elena Gersovich como senadora. Bien, ¿qué necesita el radicalismo, y esto para terminar, para volver a ser protagonista en el ruedo político, en las lides políticas? Porque claramente le está costando y mucho, y en este tipo de alianzas que se vienen realizando hay una cuestión de conveniencia política que hay que realizar, y bueno, y terminó con el enojo de ustedes el día sábado allí en Villaguay en el Congreso. Sí, yo más que nada lo que yo apunto, lo que yo aspiro con el radicalismo, y más también siendo joven, que esa es la realidad, uno dice, bueno, tengo muchos años por delante para ir caminando esto. Yo cada vez que me aproximo a hablar con algún afiliado, por ahí personas que uno ve el padrón y por ahí uno se entera recién ahí que es afiliado al partido. Hay mucha gente distanciada, que está mal con el partido, que no se siente partícipe, que incluso se siente que fue casi expulsada a no poder participar. Para mí lo importante del Partido Radical es justamente que siempre ha sido garante de la democracia argentina, es una institución que es necesaria, y por eso yo también estoy haciendo este trabajo de acercarnos, justamente de tratar de acercar el partido a esas personas, por un lado que están afiliadas y que se sienten alejadas del mismo, que no se sientan representadas. Necesitamos a un partido unido, un partido fuerte, musculoso, que esté ahí para dar las discusiones que hay que dar, acompañar las cosas que hay que acompañar, no acompañar las cosas que no hay que acompañar, presentar reformas que nosotros entendemos necesarias, pero lo importante es, y esto es lo que quiero hacer hincapié, es una cuestión partidaria central de participación. Entonces yo lo que siempre estoy buscando es fomentar, como te digo, que aquellos que se sienten mal con el partido se acerquen, porque van a encontrar un lugar donde se va a poder debatir, se va a poder discutir, se va a poder plasmar su opinión en lo que uno está construyendo dentro de la Unión Cívica Radical. Y por el otro lado, otro trabajo muy importante que uno está haciendo es el de las afiliaciones. Hace mucho y se ve que no hay una renovación, no hay una reconstrucción, uno no ve afiliados nuevos acá en Entre Ríos, y lo digo porque estudio bastante el padrón a nivel provincial, siempre estoy dando una mano, sobre todo en el tema de pasarle algunos contactos, a algunos amigos, el tema del software, para que vean el padrón, y uno ve que ya no hay tantos afiliados en años recientes, y eso no se puede hacer de otra forma que saliendo a hablar con la sociedad. Uno tiene que salir a hablar, tiene que salir a involucrar. Hoy en día yo siempre le planteo a la gente que la política es muy importante la participación, porque los costos de no participar en la política son muy altos. Uno cede totalmente el destino, el rumbo de su vida a lo que decidan algunos pocos muchachos con camisa y corbata, cuando en realidad somos nosotros, somos los ciudadanos los que tenemos que participar. Y una gran frase, y por ahí para terminar este pensamiento, ya quien fue el escritor y quien llevó la obra fundante de la Argentina como la conocemos, que fue Alberdi, de la Constitución, él tenía una opinión muy importante que es necesario rescatar. Él decía respecto a la participación en política, que aquel que no está interesado en la política, dice, pagará su desinterés de su propio bolsillo. Y por esto es importante involucrarse, participar, porque si no,
el destino de tu vida queda atado a cosas que quizás uno no está de acuerdo, o uno podría incluso tener una opinión superadora que nos lleve hacia una sociedad que estamos construyendo a la larga entre todos los ciudadanos. Estamos todos subidos arriba de un mismo barco. Si tenemos arriba del barco a gente que no quiere participar, que no quiere aportar, lamentablemente no se dan cuenta que su destino está atado a los del barco. Tenemos que ir todos en la misma dirección, hay que todos estar remando. Y obviamente en nuestra discusión, en nuestras diferencias que tenemos en toda la sociedad, en toda la ciudadanía, del espectro político al que pertenezca. Lamentablemente, no quiero ser portador de malas noticias, pero si no nos involucramos con las decisiones que tenemos que tomar como sociedad, el barco siempre va a ir tambaleándose, nunca se va a llegar. Y se puede en una sociedad donde, tomo tus palabras, vos dijiste, por ejemplo, el sábado se vivió mucho de órdenes y poco de debate. Digo, lo reflejabas, incluso me lo decías también fuera de micrófono, lo reflejabas mucho a eso. Sí, la importancia de que cada vez haya más personas involucradas en la política es también la forma justamente de quitarle el poder de decisión centralizado a, como te comento, así pocos hombres de camisa y corbata. Uno, mientras más participación tiene, mientras más movilizante es, menos capacidad hay de que pocos interesados se repartan cargos, se repartan sueldos estatales, se repartan arcas del Estado. Hay una cuestión que a mí me parece central en la discusión de hoy en cuanto al gasto público, que es algo que siempre se está discutiendo hoy en día y que me parece perfecto que discutamos estas cosas. A lo largo de la historia, en general, la teoría más aceptada en cuanto al por qué crece el gasto público de los países, incluso se habla de que hay agentes dentro de las distintas estructuras del Estado que están apropiándose de rentas estatales. Entonces, por esa misma cuestión es que hay que ingresar a la política. No hay que quedarse ajeno a los problemas del país, del vecino e incluso de uno mismo. Si uno no va y expone los problemas que está sufriendo, se acerca justamente para poder construir, entonces es muy difícil así poder llegar, como te digo, a una situación quizás ideal, quizás peco de idealista, pero donde las opiniones de cada uno de nosotros pueda estar ciertamente convalidada, con convicción, de saber que uno va y pone... Se habla muchas veces de crisis democrática, de que muchos sectores que no se sienten representados, justamente hay que venir a participar. Incluso no quedarse solamente a la crítica. Es que no hay nada más triste, y lo digo como persona que incluso le pasa cuando se va al cuarto oscuro y enfrenta la posibilidad de elegir a sus representantes. Muchas veces uno pone votos sin convicción, pone votos porque este es el menos malo. Ese no tiene que ser el razonamiento de una ciudadanía que quiere salir adelante. Uno tiene que salir de esa estructura impuesta que nos ha llevado mal que mal a como estamos. Hay que poder involucrarnos, hay que participar para que eso no ocurra y empecemos a tener realmente una política representativa de quienes son los ciudadanos. Perfecto, muy bien. Santiago Moleres, lista número 1, militancia activa. Número 5 va a ser la lista, Santiago, allí como precandidato a diputado nacional. Sí, me gustaría, antes de terminar, invitar obviamente a todos los afiliados del Departamento Victoria en particular, que es de donde soy yo, pero obviamente de toda la provincia, a acercarse el día 10 de agosto a participar de la interna, sea del sector que sea, como le digo, porque es necesario que participen, porque de otra forma la voluntad del afiliado no va a estar representada por el resultado de la elección. Es necesario acercarse a votar porque es nuestro deber también como radicales. Uno cuando se afilia a un partido, uno está aceptando participar tal cual como dice la Carta Orgánica de las internas que se establezcan. Entonces yo por eso quiero invitarlos a participar y obviamente cuando vayan a votar, si ponen un voto justamente de la lista 1 de militancia activa, que sea un voto con convicción, no tenga miedo de votar, que eso es lo importante cuando uno se enfrenta a la posibilidad de elegir. Muy bien, muchísimas gracias, Santiago. No, gracias a vos. Gracias.